En la época del Imperio Romano existía una provincia que se llamaba Italia. Ocupaba los territorios que más o menos hoy nosotros reconocemos como el país de Italia. A la caída del imperio, toda esta provincia se desmembró y surgieron toda una serie de estados independientes que muchas veces se hacían las guerras unos a otros. En el medioevo llegó Dante Alighieri, creando un italiano moderno y común a todos estos estados de los que les estoy hablando. A mediados del siglo XIX, los principales estados que constituían lo que para nosotros hoy es Italia eran el reino de Cerdeña y Piamonte, el reino de las dos Sicilias, los estados pontificios que pertenecían al Vaticano, el reino de Lombardía y Venecia, que estaba bajo la ocupación de los austrohúngaros, los Habsburgo. A eso había que agregar 3 ducados, el de Parma, el de Módena y el de Toscana. De los años 1853 a 1856 se desarrolló una guerra que unió por una parte al Imperio Británico, al Segundo Imperio Francés, al Imperio Otomano y al pequeño reinado de Cerdeña y Piamonte contra el Imperio Ruso. Le hacían la guerra al ruso para contrarrestar el expansionismo ruso sobre las zonas del Mar Negro. El rey de Cerdeña y Piamonte, Víctor Manuel II, supo unirse al tren de la coalición contra los rusos para estar al lado de los grandes imperios del momento. Fue su primer ministro, el conde Cavour, quien planificó que su país se sentara al lado de los grandes en la Conferencia de Paz de París de 1856, en la que se hablaría no solo de la derrotada Rusia, sino también de la unificación italiana, que tenía como obstáculo el imperio austrohúngaro por sus posesiones del reino de Lombardía y Venecia. A la sazón gobernaba Francia Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, y que llevaba el número tercero porque el hijo legítimo y heredero del Corso, el aguilucho y rey de Roma, como lo había nombrado su propio padre, había muerto en Viena a los 17 años de edad de tuberculosis en la corte de los Habsburgos. No olvidemos que Napoleón repudió a Josefina, que no podía darle hijos, y se casó con María Luisa de Habsburgo. Napoleón III primeramente fue proclamado presidente de Francia y después se dio un autogolpe de estado proclamándose emperador de los franceses. Estaba casado con la muy inteligente española Eugenia de Montijo, de la nobleza inferior de Córdoba. Napoleón III era un hombre extremadamente mujeriego. El conde Cavour tenía una prima hermosa, muy hermosa, Virginia Oldoini, de la baja nobleza toscana y de una gran belleza. Había recibido una esmerada educación, hablaba perfectamente 5 idiomas y era dotada en música y danza. El fruto de este matrimonio fue un hijo llamado Giorgio, que más tarde falleció muy joven en París. El conde Cavour entendió lo útil que podría ser su prima, hermosa mujer, que no era nada fiel a su marido, para tratar de convencer por horizontales medios al emperador francés de apoyar las pretensiones del pequeño reino de Cerdeña y Piamonte en su deseo de unir toda Italia bajo el reinado de Víctor Manuel II, quien, al ser rey de Italia, más tarde llevó el título de Víctor Manuel I. Rápidamente se trasladó la familia Castiglioni con el pretexto de devolver una visita a la prima de la condesa María Walewska, la amante polaca de Napoleón, y cuyo hijo, el conde Aleksander Kolomna Walewski, era hijo natural de Napoleón I. Los condes Castiglioni fueron presentados a Napoleón III y Eugenia de Montijo en un baile. Más tarde, en el castillo de Saint-Cloud, y por mutuo acuerdo se convirtieron en amantes.
Ante el escándalo, el conde regresó a Italia y tuvo que vender todas sus propiedades para pagar las deudas de su esposa. Eugenia de Montijo tuvo que hacer lo que siempre hacía, callar. Lo cierto es que Virginia logró con mucho persuadir a Napoleón III para presionar a Austria-Hungría en la devolución del reino de Lombardía y Venecia. La desgracia de la Castiglioni comenzó cuando un grupo de 4 anarquistas italianos trataron de asesinar al emperador al salir del apartamento de la condesa. El Ministerio del Interior francés la consideró injustamente partícipe en el complot y la expulsó del territorio nacional. Cuando llegó la derrota de Napoleón III en la batalla de Verdún ante las tropas prusianas, la hermosa Castiglioni no por ello dejó de trabajar en su papel de diplomática, pidiéndole al propio primer ministro prusiano Otto von Bismarck evitar una humillante ocupación prusiana de París. Virginia, condesa de Castiglioni, fue una precursora en el arte de la fotografía. Se unió al fotógrafo francés Pierre-Louis Pierson, quien realizó más de 450 fotografías de la condesa para las que ella misma organizaba la escenografía y escogía los trajes. En esta tarea gastó prácticamente toda su fortuna personal, pues de esta forma le daba rienda suelta a su narcisismo, llamándose a sí misma la más hermosa criatura que jamás haya existido desde el comienzo del mundo. La mayor parte de estos clichés hoy en día pertenecen al Museo Metropolitano de Nueva York. Ya derrotado a Napoleón III durante la Tercera República Francesa y con su hijo y esposo muertos, la Castiglioni se recluyó en su apartamento de la Place Vendôme, todo tapizado de negro y cubriendo los espejos con telas negras para no verse envejecer. Falleció a los 62 años, por todos olvidadas y acompañada solamente por sus perros, sin dientes, casi calva y con demencia senil. A su muerte, el embajador de Italia corrió a su apartamento para quemar toda la correspondencia que ella conservaba y que se dice mantenía con todos los grandes del mundo, incluso con el Papa. Hoy la condesa Castiglioni descansa en el famoso cementerio de París Père-Lachaise. Es necesario reconocer que Italia le debe a esta cortesana, porque eso era una cortesana, una buena parte de su independencia. Así termino mi trabajo del día de hoy, espero les haya gustado. Ayúdenme con la difusión, por favor, denle clic a la campanita para que en el futuro, si aún no ha sido suscrito, YouTube le pueda comunicar los nuevos trabajos que voy a aportar. También pueden hacerle clic a me gusta o like, así esto también me ayuda a la difusión. Aquí les estoy dejando algunos links de otros programas que he hecho que de alguna forma están relacionados con este que les acabo de presentar. Como siempre, este es el momento en que yo me despido de ustedes con un fuerte hasta la vista.